Bien, entonces vamos a revisar la sección de química de la guía de ingreso a la UNAM área 2 de 2025. Química dice, la tabla periódica de los elementos se encuentra en la página 81, pero aquí ya tenemos nuestra tabla periódica. Luego dice, en general, la tabla periódica de los elementos con mayor carácter, en general, en la tabla periódica de los elementos con mayor carácter metálico se ubican en, y dice, inciso A, los periodos superiores. Ok, vamos a ver cuáles son los periodos. Los periodos en la tabla periódica se refiere a las filas, o sea, los renglones. Por ejemplo, en este caso, el periodo uno sería todo esto, mira, hidrógeno y helio. Sería el periodo uno. El periodo 2 sería litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. El periodo 3 sería sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. El periodo 4 sería potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, hierro, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón. Todos esos son los elementos del periodo 4. Los del periodo 5 serían rubidio, etcétera. Esos son los periodos de la tabla periódica. Ahora, los periodos de la tabla periódica más adelante vamos a ver que se relacionan con los niveles de energía. Mira que está el periodo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 periodos conocidos hasta este momento. Ahora, aquí nos están preguntando por los elementos metálicos. Concretamente, los elementos metálicos se refieren a esto. Fíjate bien. Elementos metálicos se refiere a todos los elementos que voy a seleccionar a continuación. Todos estos son elementos metálicos. Donde vemos esta escalerita que dice boro, la escalera del boro. Es como una escalerita en color verde. Bueno, esta escalerita separa lo que son los metales de los no metales. Entonces quiere decir que a partir de aquí, todo esto son metales. O sea, prácticamente la inmensa mayoría de la tabla periódica son metales. Fíjate, todo esto que estoy quitando de aquí son metales. Esos son los metales de la tabla periódica. Y los no metales serían lo que no seleccioné. O sea, es decir, a partir de la escalerita verde, estos son los no metales. ¿Correcto? Esos son los no metales. Ok, buenas noches. Entonces, estamos viendo química, la sección de química de la guía. Entonces, mira, estos son los no metales, ¿correcto? Estos son los no metales, no metales. Dentro de los no metales, haz de cuenta, los voy a quitar de la tabla periódica, los voy a poner aparte, mira, así. Dentro de los no metales, podemos decir que la columna azul son los gases nobles. Aunque son no metales, pero ellos podríamos decir que están aparte, completamente aparte de los demás. Los gases nobles no reaccionan, o sea que no tienen interacción química con otros elementos. Por eso es que los gases nobles ni siquiera los tomamos en cuenta, ¿ok? Los no metales serían estos que están aquí. Estos son los no metales. Y como aquí la pregunta se refiere a los metales, podemos decir que son todos los demás. Mira, quitamos los no metales y todo lo que quedó aquí, todos son metales. Algunos son metales de transición, otros son metales representativos. Fíjate bien, los metales que vemos aquí en color verde, estos son los metales de transición. Estos son los metales de transición. Los metales de transición interna o tierras raras, también se llaman tierras raras, serían los lantánidos y los actínidos. Es decir, todos estos que estoy seleccionando. Estos son las tierras raras, ¿ok? Los lantánidos concretamente son esta serie, mira. Lantánidos. Y los actínidos son esta serie. Todos ellos son metales, ¿ok? O sea que todo lo que estás viendo aquí en la pantalla son metales. Los no metales, pues ya los quitamos. Vamos a regresarlos aquí a donde estaban, ¿sí? Ya. Ah, ya lo perdí. Tabla periódica. Bueno, ahí está.
Ok, entonces estamos revisando la sección de química de la tabla que diga la sección de química de la guía. Ok, entonces la primera pregunta dice, en general, en la tabla periódica los elementos con mayor carácter metálico se ubican en... Bueno, habíamos dicho que las opciones que nos dan aquí dicen los periodos superiores. Pues mira, los periodos superiores se refiere a esto. Este es un periodo, mira, el periodo superior sería hidrógeno y helio. Resulta que el hidrógeno es metal y el helio es no metal. Litio y berilio son metales, pero los demás son no metales. O sea que no nos podemos basar en los periodos, porque en los periodos hay tanto metales como no metales. Entonces la primera opción la descartamos. La segunda opción dice los periodos inferiores. Podríamos decir que sí, mira, los periodos inferiores son primordialmente metales. ¿Sí? Aquí son, por ejemplo, todos estos casi son metales, excepto por estos que están aquí que son no metales. Mira, estos de aquí son no metales. Entonces, podríamos decir que los periodos inferiores, pero más que nada nos vamos a referir a las columnas de la izquierda. Observa, todas las columnas de la izquierda en su mayoría, en su inmensa mayoría, son metales. Así que estos son metales. Lo más probable es que aquí la respuesta correcta sea las columnas de la izquierda, porque las columnas de la derecha definitivamente son los no metales. Mira, aquí están los no metales. Entonces ya, yo creo que la respuesta aquí sería las columnas de la izquierda. Vamos a ver la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos equivalen a 0,5 moles de ácido fosfórico? Nos dan la fórmula del ácido fosfórico H3PO4. ¿Ok? Vamos a apuntar la pregunta. ¿Cuántos gramos de H2PO4 hay en un mol de esa sustancia? ¿Cuántos gramos hay? Bueno, para empezar necesitamos tener... Ah, pero es H3, disculpa. Es H3PO4, o sea, ácido fosfórico. Y lo que tenemos que hacer es calcular primero, bueno, conocer las masas atómicas del hidrógeno, del fósforo, o sea, de todos los elementos que participan, que son hidrógeno, fósforo y oxígeno. Mira, me voy a acercar un poquito aquí al hidrógeno. Observa con el hidrógeno nos dan 1,0079. Se puede redondear a un entero, ¿ok? Luego del fósforo, aquí está, mira, fósforo, dice que son 30,9. Podemos dejarlo como 31. Y luego el oxígeno. Mira, aquí está el oxígeno, son 15,99. Se puede redondear a 16. Entonces vamos a decir que del fósforo son 31 y del oxígeno son 16. Vamos a apuntar aquí entonces sus masas atómicas. Yo te aconsejo que pongas una tablita, ajá, con una tablita para que sea más fácil. Entonces tenemos aquí oxígeno, un segundo, por favor, ahí está. Sí, aquí vamos a poner oxígeno, aquí vamos a poner aquí hidrógeno y fósforo. Entonces, del oxígeno tenemos en total, fíjate bien en la molécula. La molécula dice H3PO4, o sea que aquí tenemos tres hidrógenos, vamos a poner aquí el número de hidrógenos. Tenemos un fósforo, un solo fósforo y tenemos cuatro oxígenos. ¿Ok? Ese es el número de átomos. Átomos. Aquí vamos a poner masa atómica. Masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Dijimos que era 15,9 y se redondeaba a 16. La masa atómica del hidrógeno es 1,001, se redondea a 1. Y el fósforo era 32, ¿verdad? Me parece. A ver, déjame ver. Aquí está, mira, fósforo 31, pero 31. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que se multiplica el número de átomos por la masa atómica para saber cuál es la masa total, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí entonces otra columna que diga masa total. La masa total que aporta el oxígeno serían 4 por 16, que nos da 64. El hidrógeno sería solamente 3 porque es 3 por uno. Y lo del fósforo sería uno, o sea, uno por 31, 31. Entonces, ya ahora lo que vamos a hacer es sumar la masa total para obtener el total de la masa molecular. Eso se va a llamar masa molecular. Entonces, si sumo 64 más 3
son 67, 68, 98. Nos da un total de 98. Esto sería la masa molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que una molécula de H3PO4 de ácido fosfórico tiene una masa molecular de 98, ojo, 98 unidades de masa atómica. Eso se le conoce como UMA, unidades de masa atómica. Eso es lo que pesaría una sola molécula. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es un mol, y por eso es que existe el número de Avogadro. Acuérdate del número de Avogadro. Número de Avogadro. Este lo inventó un científico italiano, más bien lo descubrió, perdón, un científico italiano que se llama Amadeo Avogadro. Avogadro es el que acuñó el concepto de mol. O sea, dijo que un mol de cualquier sustancia, un mol, siempre contiene exactamente la misma cantidad de partículas. Esa cantidad de partículas es el número 6.023 por 10 a la 23 partículas, ya sea átomos o moléculas, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, 6.023 por 10 a la 23 partículas. Ese número se conoce como el número de Avogadro, ¿ok? Número de Avogadro. Trata de aprendértelo. ¿Y eso qué significa? Significa que esa cantidad de moléculas tiene exactamente el mismo peso numérico que la masa atómica, solo que la masa atómica es el peso o la masa de una sola molécula, mientras que un mol es la masa de esta cantidad enorme de moléculas. Si te das cuenta el número, es como si dijéramos 6 trillones de partículas, es decir, un número gigantesco. Esto se le conoce como un mol, ¿ok? Quiere decir que si yo copio el número el peso, digo, perdón, la masa atómica, la masa molecular, perdón, que son 98, pero lo expreso en forma de gramos, entonces eso se va a llamar masa molar. Es la masa molar. O sea, la masa de un mol, en este caso de ácido fosfórico, H3PO4, es igual a 98 gramos. Pero compara la situación, compara esto. Aquí estamos hablando de un mol. ¿Sabes cuánto es un mol? Un mol, o sea, 98 gramos es lo que cabe en la palma de la mano. 98 gramos es más o menos una cantidad que puedes poner en la palma de tu mano, ¿sí? En este caso de ácido fosfórico. En cambio, aquí estás pesando una sola molécula, o sea, 98 unidades de masa atómica es lo que pesa una sola molécula. Vamos a aclarar una cosa. Cuando estamos en física, una cosa es el peso y otra cosa es la masa. O sea, si estuviéramos en física, diríamos, el peso se mide en newtons y la masa se mide en kilogramos. Y estamos hablando de cosas diferentes. En la química no hay ningún problema, lo manejan como si fueran sinónimos. O sea que si dice peso atómico o si dice masa atómica, es exactamente lo mismo. Si dice peso molecular o si dice masa molecular, es exactamente lo mismo. Pero eso sí, hay que hacer la diferencia entre lo que es la masa molecular, fíjate aquí dice masa molecular, y lo que es la masa molar. Ve cómo hay un parecido, pero son diferentes. Mira, masa molecular quiere decir la masa medida en unidades de masa atómica, la masa de una sola molécula. En cambio, la masa molar es la masa de un mol, es decir, de una cantidad equivalente al número de Avogadro de moléculas. En este caso, lo que serían 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico, que es un mol, tiene una masa de 98 gramos. Entonces debe de quedar claro eso, ¿ok? Muy bien. Ya que entendimos esto, lo que es el mol y cómo se obtiene la masa molar y la masa molecular, entonces ahora vamos a resolver el problema. El problema es muy sencillo, es una regla de tres. Casi todos los problemas, los cálculos en química, son reglas de tres muy sencillas. Mira, aquí nos dicen, ¿cuántos gramos de ácido fosfórico hay en un mol de la sustancia? Pues está muy fácil. Sería 98. ¿Cuántos gramos? Pero no, pero aquí no es un mol, es un 0.5 mol. Disculpa, 0.5 mol. Entonces sí, vamos a hacer una regla de tres. La regla de tres va a ser así, mira. Mol, y aquí vamos a poner masa. Un mol es igual a 98 gramos. Entonces mi regla de tres va a decir así, 0.5 mol es igual a X. Es igual a X, porque queremos saber cuánto es 0.5 mol en gramos. La regla de 3 entonces sería 0.5 por 98 dividido entre uno.
Entonces aquí vamos a poner 0,5 mol multiplicado por 98 gramos y dividido entre un mol. Mol. Se elimina el mol con el mol de abajo y quedaría solamente gramos. Y si multiplico 0,5 por 98 me da como resultado 96. ¿No es cierto? 49, perdón, 49. 49. Entonces esa sería la respuesta. 49, inciso A. ¿Dudas? No, profe. Ok, continuamos. Entonces, siguiente pregunta. Sustancias que al estar en disolución acuosa donan protones. La sustancia que al estar en disolución acuosa donan protones son los ácidos, ¿ok? Los ácidos son donadores de protones. Ok, vamos a poner aquí a prueba la inteligencia artificial de Google. A ver si, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a poner aquí en Gemini. Un segundito. Ok, vamos a preguntarle a Gemini. Dime las definiciones de ácido. Dime las definiciones de ácidos y bases de Arrhenius, de Bronsted y Lowry y de Lewis. Entonces, mira, aquí están, esto se le conoce como un ácido de Arrhenius, ¿de acuerdo? Un ácido de Arrhenius dice, ácido es una sustancia que al disolverse en agua libera iones hidrógeno, o sea, H más. Sí, apréndete bien la definición. Base es una sustancia que al disolverse en agua libera iones hidroxilo. También los iones hidroxilo también se conocen como iones oxidrilo, ¿ok? Esa es la definición de la teoría de ácidos y bases de Arrhenius, ¿ok? En el examen te pueden preguntar, ¿qué es un ácido de Arrhenius? Una sustancia que libera hidrógenos, o sea, bueno, iones hidrógeno, H más al estar en solución acuosa, ¿sí? O al disolverse en agua. ¿Qué es una base? Es una sustancia que al disolverse en agua libera iones oxidrilo o hidroxilo, es lo mismo, ¿eh? Oxidrilo o hidroxilo. La teoría es de Bronsted y Lowry. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, ácido de Bronsted y Lowry es una sustancia que dona protones. Ojo, dona protones, que básicamente es lo mismo que dice Arrhenius. Mira, nomás que Arrhenius no le dice protones, le dice iones hidrógeno, es H más. Y Bronsted y Lowry le dice protones, ¿ok? Entonces, ¿qué es un ácido? Es una sustancia que dona protones. Esa es la respuesta de la pregunta, ¿no? O sea, porque dice claramente, sustancias que al estar en disolución acuosa donan protones, ácidos, ¿no? Según la teoría de Bronsted y Lowry, son los ácidos. Fíjate bien, según la teoría de Bronsted y Lowry, dice que una base es una sustancia que acepta un protón. O sea que los ácidos son donadores de protones y las bases son aceptores de protones. Aceptores de protones. Ahora vamos a ver la definición de Gilbert Lewis, ¿ok? La definición de Gilbert Lewis. Fíjate, ácido es una sustancia que acepta un par de electrones. O sea que según Lewis, un ácido de Lewis, así se llama ácido de Lewis, es un aceptor de un par de electrones, no de un electrón, sino de un par, o sea, de dos electrones. Y una base es una sustancia que dona un par de electrones, ¿ok? De hecho, concretamente Lewis dice, un ácido de Lewis es una sustancia que es capaz de aceptar un par de electrones en un enlace covalente coordinado. Una base es una sustancia que es capaz de donar un par de electrones en un enlace covalente coordinado. Es decir, fíjate cómo cambian las cosas. Observa, en Bronsted y Lowry, el ácido es el que dona, el donador, y la base es el aceptor, pero de protones. Mientras que en el Lewis, o Gilbert Lewis, el ácido es una sustancia que acepta, es el aceptor. Cambian los papeles, ¿no? Aquí es un aceptor, pero de electrones. Mientras que la base es una sustancia que dona, o sea, es el donador, pero de electrones. Y en ambos casos dice Lewis, o Luis, Gilbert Lewis dice, es un enlace covalente coordinado, tiene que ver con el enlace covalente coordinado.
Bueno, por si te preguntan, ¿eh? Entonces, sustancias que al estar en disolución acuosa liberan protones o donan protones, serían ácidos. Ya quedó claro, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta. La 26. Dice, en cierto laboratorio se determinó que la disolución Z tiene un valor de pH es igual a 3, por lo cual podemos decir que presenta una concentración de iones hidrógeno igual a tanto, ¿sí? Y una concentración de iones oxidrilo o hidroxilo. Los OH también se llaman oxidrilo o hidroxilo. Voy a apuntar el nombre aquí. Los iones OH, perdón, OH menos, voy a poner porque tiene una carga negativa, OH menos, se llaman hidroxilos, se llaman hidroxilos o también oxidrilos. O sea, de las dos formas es correcto, ¿eh? No te confundas, es un sinónimo. Algunos los llaman hidróxidos, hidróxidos. Es muy raro que alguien le diga hidróxidos al grupo OH, porque un hidróxido sí lleva el grupo OH, pero ya sería una molécula completa, por ejemplo, KOH. Claro, o sea, lleva el grupo OH oxidrilo hidroxilo, pero ya mezclado con el hidrógeno, con el potasio, perdón, ya se llamaría hidróxido de potasio. Este sí, mira, se llama hidróxido de potasio, pero es porque ya está la molécula completa, no es el puro grupo funcional OH. ¿Ok? Entonces, bueno, pero también acostúmbrate que a veces algunos profesores o algunos libros lo llaman hidróxido, pero es muy raro, ¿eh? Muy raro que lo llamen así. Los nombres que sí son comunes son hidróxilos o también oxidrilos. Cualquiera de esos nombres es más común. Y los iones de H+, los iones H+, reciben también varios nombres. Mira, el ion H+, tiene varios nombres, ¿sí? Se llama, bueno, se puede llamar protón. O sea, protón es el nombre más común. Protón. ¿Por qué protón? Porque como perdió su electrón y el átomo de hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, al perder el electrón, lo único que quedó es el protón, por eso le llaman protón. Ajá. O también hidrogenión. También hidrogenión. O también le llaman ion hidrógeno o catión de hidrógeno. O sea, tiene varios nombres, ¿no? O sea, no te debes de confundir por los nombres tan distintos que tiene. Todos son sinónimos. Y catión de hidrógeno, protón, hidrogenión. Incluso algunos químicos, algunos profesores de química te dicen, el ion de el protón no anda solito, sino que se le pega una molécula de agua y entonces quedaría como H2O, perdón, H2O, este, con carga positiva, es decir, H3O más, así, H3O más, porque se le agrega el ion, el hidrogenión, ajá. Entonces queda como H3O más, y eso se llama ion hidronio. Eso es también muy raro, ¿eh? Pero también tienes que saberlo, porque si te pueden preguntar eso en el examen. Entonces, el ion de hidrógeno se le pega a una molécula de agua y se forma esta cosa que se llama H3O más, hidronio. Ajá. Bueno, eso lo vamos a quitar. Ahora, vamos a hablar acerca del pH, ¿sí? Te voy a hablar acerca del pH. Vamos a poner aquí escala de pH. Bueno, vamos a poner aquí en escala de pH. Fíjate bien, aquí tenemos la escala de pH. Entre más ácido, se encuentra más cerca del cero, ¿sí? O sea, entre más ácido, un pH ácido es un pH que se encuentra cerca del cero, ¿sí? Segundito, por ahí. Segundo, por favor. Ténganme paciencia aquí con los controles. Ok, entonces, ahí está. Mira, ahí está la escala de pH. Entonces, entre más cerca del cero, es una sustancia que se encuentra más ácido. Y entre más cerca del 14, es más básico o alcalino. Ajá.
pH alcalino quiere decir básico, es lo mismo, ¿eh? Son sinónimos, básico o alcalino, o básico. Ácidos y bases, ¿ok? El 7 sería el neutro, pH neutro, lo que está en color verde. Bueno, el pH va al revés de la concentración. Haz de cuenta, el pH es una representación logarítmica de lo que sería la concentración. Entonces, vamos a hacer esto, mira, sí. Aquí está, sí. Dice, en cierto laboratorio se determinó que la solución Z tiene un valor de pH de 3, por lo cual podemos decir que presenta una concentración de iones de hidrógeno de 10 a la menos 3, ¿ok? Sería 10 a la menos 3, perdón, 10 a la menos 11, disculpa, ¿eh? O sea, tiene una concentración alta. Si el pH es de 3 es porque sería 10 a la menos 11. ¿Cómo sé que es 10 a la menos 11? Porque es lo que le falta precisamente, no, perdón, 10 a la menos 3, disculpa, sí está bien, 10 a la menos 3, porque esa es la concentración de iones de hidrógeno, ajá, exactamente. 10 a la menos 3 es una cantidad más grande que 10 a la menos 11, ¿sí? Cuando ves una potencia de 10 negativa, piensa que una concentración, una potencia de 10 negativa, entre más pequeña, significa que en realidad es más grande. O sea, 10 a la menos 3 es una concentración bastante grande, pero 10 a la menos 11 es una concentración bastante baja. Si tiene un pH de 3, está cerca de los ácidos. Por lo tanto, tiene una concentración de iones de hidrógeno enorme, o sea, elevadísima. Por lo tanto, la respuesta sería la D, 10 a la menos 3. Mientras que la concentración de iones de oxidrilo sería muy baja, porque el pH es demasiado ácido. Quiere decir que sus iones de oxidrilo serían bajísimos, 10 a la menos 11, ¿ok? Ahí está. Sí se confunde mucho, ¿eh? Es muy fácil confundirse con esto. Vamos a repetir esto, a ver, para que no haya dudas. Mira, espera, un segundo, por favor. Ahí está. Mira, si dice 10 elevado a la menos 3, estamos hablando de una concentración alta. Ajá, es una concentración alta, porque significa 0,0001, o sea, un uno con tres ceros del lado izquierdo. Pero si dice 10 a la menos 11 es una concentración bastante baja. Ajá, fíjate, 10 a la menos 11, 10 elevado a la menos 11, estamos hablando de 11 ceros. O sea, imagínate esto, mira, 0,00000, 11 ceros. O sea, es decir, es una cantidad bajísima. ¿Sí me explicó? Hazte cuenta que aquí ya puse 11 ceros y aquí el uno. Son 11 ceros, quiere decir que es una concentración bajísima. Si la sustancia tiene un pH de 3, dijimos que es un pH bajo, ¿no? Es un pH que está cerca de los ácidos. Y los ácidos son los que liberan iones de hidrógeno. Entonces piensa en esto. Tiene que tener una concentración altísima. En este caso, 10 a la menos 3 es bastante alta de iones de hidrógeno. En cambio, sus iones de oxidrilo, como no es una base, es un ácido, tiene iones de oxidrilo bajísimos. Sería 10 a la menos 11. Si el pH fuera cercano al 14, imagínate que hubiera sido al revés. Vamos a suponer que dijera que aquí en lugar de pH 3 dijera un pH de 12. 12 es un número bastante grande, cercano a los álcalis, a las bases. Entonces, la respuesta correcta hubiera sido esta, ¿no? Porque el ácido estaría en bajas concentraciones, o sea, el hidrógeno, mientras que el oxidrilo estaría en altísimas concentraciones, o sea, 10 a la menos 3. Esa sería la respuesta si el pH fuera de 12. Espero no confundirlos, porque sí son números un poquito raros. Es que son logaritmos. Ajá, después en matemáticas vamos a ver los logaritmos. Bueno, volvemos a la guía. Aquí nos avisaron que quedan 10 minutos, así que ya ahorita quedan 8 minutos con 40 segundos. Estamos en la pregunta 26. Vamos a pasar a la 27. Dice, una botella de brandy que tiene 946 mililitros tiene una concentración de 38% en volumen de alcohol. Los mililitros de alcohol que están presentes en la botella son, ok, vamos a copiar los datos. Mira, dice, son 946 mililitros. Una botella de brandy. Entonces,
Vamos a poner aquí los datos. Fíjate cómo lo voy a apuntar, ¿eh? Volumen de la disolución. VDIS, así, VDIS es igual a, eh, ¿qué dijimos? 946 mililitros, ¿no? 946 mililitros. Este, de alcohol presentes en la botella, pero tiene, dice, la concentración es de 38%. Eso quiere decir que tiene un porcentaje, así se llama porcentaje, de volumen sobre volumen, volumen sobre volumen, volumen sobre volumen de 38%, ¿ok? Y también nos dan lo siguiente, nos preguntan cuál es el volumen del soluto, o sea, el alcohol es el soluto y el agua es el disolvente. Entonces nos preguntan el volumen del soluto, volumen de soluto. Esta es la incógnita, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, entonces vamos a poner la fórmula de porcentaje de volumen sobre volumen. La fórmula es la siguiente, mira. Porcentaje de volumen sobre volumen es igual a volumen de soluto, volumen de soluto dividido entre volumen de la disolución multiplicado por 100. Esa sería la fórmula. Entonces tenemos que despejar para encontrar el volumen de soluto. Para despejar esta fórmula es muy fácil. El 100 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Pero primero yo te recomiendo que cuando vas a despejar, hagas una reflexión de la ecuación. ¿Qué significa reflejar? Reflejar la ecuación quiere decir que la izquierda la pases a la derecha y la derecha la pases a la izquierda, sin cambio de signos, así. Eso va a hacer que sea más fácil tu operación. Mira, así, ¿ya viste? Ahora, dijimos que el número 100 está multiplicando, pues va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, 100 pasaría dividiendo debajo del porcentaje. Aquí vamos a dejarlo así para que sea más sencillo. Así, porcentaje dividido entre 100. Y luego el volumen de disolución que está dividiendo, pues pasa multiplicando, ¿no? Y cuando pasa multiplicando, es que pasa multiplicando al que está arriba. Acuérdate, siempre pasa multiplicando al de arriba. Entonces de este lado ya quedó despejado el volumen de soluto. Ya no sería sustituir. Entonces vamos a sustituir, sería porcentaje 38%. Multiplicado por el volumen de la disolución, que son 946 mililitros, dividido entre 100. Y esto nos va a dar como resultado, vamos a ver, sería 38 por 946 entre 100. Nos da 359,48. Y como puedes ver, quedarían mililitros. Porque el porcentaje en sí, o sea, de que dice 38% no se toma en cuenta el símbolo de porcentaje. No nos queda mililitros. Entonces sería 359,4. Aquí está, mira, exactamente la C. Vamos a ver la siguiente pregunta. Quedan 3 minutos con 30 segundos. Dice, ¿la oxidación de un elemento metálico genera oxidación de un elemento no metálico, pero no metálico? Bueno, te voy a explicar. El oxígeno puede formar dos tipos de óxidos, ¿sí? No sé qué hice. Ya, perdón. Ya. Entonces dice, el oxígeno puede formar elementos,
perdón, compuestos con metales y con no metales. Cuando se junta un metal con oxígeno, esto se llama óxido metálico. Óxido metálico. Y cuando se junta un no metal con oxígeno, se llama óxido no metálico, o sea, XO. Fíjate cómo la M se utiliza para los metales, o sea, M son metales, y la O, perdón, la X son no metales. ¿Cuáles son los no metales? Recuérdalos. Mira, los no metales, aquí los mencionamos, son los elementos que se encuentran del lado derecho de la tabla periódica. Concretamente, aquí los no metales serían estos que están aquí, mira. Estos serían los no metales. Los que están en azul y los que están en morado. Estos concretamente son los no metales. También los gases nobles que están a la derecha, o sea, los que están en azul. Pero, o sea, estos de aquí son también no metales. Pero como no participan en reacciones, cuando hablamos de no metales nos referimos principalmente a esto, mira. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y astato. Esos son los no metales. ¿Ok? Entonces, cuando un no metal se junta con el oxígeno, entonces lo que se forma es un óxido no metálico. Óxido no metálico también recibe el nombre de anhídrido. ¿Ok? Ya queda un minuto para que se termine. Entonces ahorita les vuelvo a mandar el enlace. Vamos a ver la respuesta. Si viene en la respuesta, sí, mira, dice óxidos ácidos. Ah, de veras, también se les llama óxidos ácidos. Eso es lo malo, que hay muchos sinónimos, ¿eh? Anhídrido o también llamado óxido ácido. Óxido no metálico, anhídrido u óxido ácido. Tienes que saberte todos los nombres, ¿eh? Todos los nombres sabidos y por haber. El óxido metálico también se llama óxido básico. Acostúmbrate a los sinónimos. Hay muchos sinónimos en química. Entonces ahorita les envío el enlace. Ok, continuamos con la guía, revisando la sección de química de la guía de la UNAM. Área 2. Ok, un segundito. Me pasé a la de geografía, pero ya. Vamos a regresar a química. Aquí estábamos. Estábamos en la pregunta número 28. La oxidación de un elemento no metálico genera óxidos ácidos, ¿ok? Acuérdense. Óxidos ácidos, o sea, óxidos no metálicos, también llamados anhídridos. Tenemos que acostumbrarnos a la gran cantidad de sinónimos, ¿no? O sea, es lo mismo. Óxido no metálico, óxido ácido o anhídrido. Un ejemplo de óxido no metálico o anhídrido sería el dióxido de carbono, o sea, el CO2. CO2. Un ejemplo de óxido metálico o básico sería, por ejemplo, el Fe, Fe2 o 3. Perdón, O3. Así. Ok, óxido férrico. ¿Ah? Y esos son ejemplos de óxidos metálicos y de óxidos no metálicos. El óxido metálico también se conoce como óxido básico. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones químicas representa una reacción que favorece la lluvia ácida? Fíjate, aquí yo hubiera contestado de inmediato que es el H2SO4, o sea, la que genera ácido sulfúrico, porque en esta reacción se está generando ácido sulfúrico. Claramente, el ácido sulfúrico genera lluvia ácida. Por ejemplo, aquí en la región de Chalco, siempre todo el tiempo están llegando hasta acá las fumarolas del volcán Popocatépetl. Y las fumarolas del volcán, emiten demasiado ácido sulfúrico. Entonces, ese ácido sulfúrico en la atmósfera se mezcla con el agua y genera lluvia ácida. ¿Ok? Entonces sería la principal causa de lluvia ácida. Sin embargo, el amoníaco, el NH2, también genera, NH3, perdón, genera lluvia ácida también. Pero, sin embargo, yo creo que en este caso es el principal, el de H2SO4. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, aquí la respuesta sería la B, la que genera ácido sulfúrico. Esa genera lluvia ácida. Siguiente pregunta. La pregunta número 30. Nutrimentos que se consumen en forma de almidones y azúcares. Bueno, mira,
Primero, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, esos tres, son macromoléculas, mientras que las vitaminas son nutrientes, ¿ok? Todos son nutrientes aquí, pero las vitaminas no son macromoléculas, ¿ok? Entonces vamos a poner una lista de cuáles son las cuatro macromoléculas y cuáles son sus subunidades, ¿sí? Pon aquí una tablita, el nombre de la macromolécula y sus subunidades. Entonces tenemos macromoléculas, que son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos. ¿Ok? Concretamente, las proteínas son los más grandes, ¿no? Los más importantes. También los ácidos nucleicos, bueno, macromoléculas, sus subunidades de las proteínas son los aminoácidos. Las subunidades de los carbohidratos son los azúcares. Y las subunidades de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Y de los lípidos serían los ácidos grasos. Las subunidades se llaman también monómeros. ¿Ok? Entonces significa que es como unas piezas de Lego. Vamos a poner aquí una imagen de una pieza de Lego. Piezas de Lego. Bueno, juguetes de Lego. Entonces, mira, con piezas de Lego tú puedes formar una casita, una máquina, ajá, un avión, puedes hacer un montón de cosas con piezas pequeñas. Esas piezas pequeñas son las subunidades. Imagínate que este objeto grande es la proteína y las piezas pequeñas con las que se formaron son los aminoácidos, ¿ok? Así son las pequeñas subunidades de las macromoléculas. Entonces, los aminoácidos, por ejemplo, hay 20 diferentes. Hay 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. Ok, vamos a poner aquí en Gemini. Gemini, que nos diga cuáles son los aminoácidos. Entonces, mira, aquí son los aminoácidos y nos clasificó, Gemini nos clasificó los aminoácidos en esenciales y no esenciales. Mira, los aminoácidos que son esenciales son, por ejemplo, la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Esos son los 9 aminoácidos esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos dejar de comer esos aminoácidos porque si no nos causan, la falta de estos aminoácidos nos causaría enfermedades, ¿ok? Porque necesitamos estos aminoácidos para formar nuestras proteínas. Y hay otros que son aminoácidos no esenciales, es decir, aquellos que sí podemos sintetizar. Aunque no los comamos en nuestra dieta, somos capaces de sintetizarlos. Por ejemplo, alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina. Esos son los aminoácidos no esenciales. Mira, serina y tirosina. Bueno, ya vimos que son 20 aminoácidos. Algunos son esenciales y otros son no esenciales. Vamos a ver ejemplos de azúcares, ¿sí? Ponle aquí, dime los 5 azúcares más importantes. Por ejemplo, fructosa. Mira, entonces aquí nos mencionan algunos. Mira, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa. Nada más que aquí no lo clasificó. Mira, te explico. Hay azúcares que son monosacáridos. Monosacáridos, o sea que tienen un solo azúcar. Como por ejemplo la glucosa y la fructosa. Glucosa, perdón, glucosa, que es el azúcar de la sangre, el azúcar de la sangre, la fructosa, que es el azúcar de la fruta o de los cereales, la galactosa, que es el azúcar de la leche, la lactosa, todos esos son monosacáridos, pero también hay disacáridos, disacáridos.
como por ejemplo la maltosa o azúcar de malta, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, o sea, el azúcar blanca que le ponemos al café, y también la lactosa de la leche, lactosa, sí. Esos son ejemplos de disacáridos, pero todos estos son azúcares, ¿ok? Ahora, nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos más importantes? Son alanina, glicina, citosina, citosina, timina. Ah, perdón, me equivoqué, es adenina, disculpa. Es que me quedé con lo de los aminoácidos. Es adenina, disculpa, adenina, citosina, timina y guanina. Ok, estos son los cuatro nucleótidos del ADN. Eso es en el caso del ADN, ácido desoxirribonucleico. Pero en el ARN tenemos, en lugar de timina, tenemos uracilo. Uracilo, que también es uno de los nucleótidos, pero este sería del ARN. O sea, el ARN tiene lo mismo que el ADN, excepto por la timina. En lugar de timina tiene uracilo. Los ácidos grasos, pues, hay una infinidad de ácidos grasos. Vamos a decirle aquí a Gemini, dime ejemplos, dime 20 ejemplos de ácidos grasos comunes. Mira, por ejemplo, el ácido butírico, el ácido caproico, el ácido caprílico. Mira, aquí nos dan ejemplos, ¿no? Dice ácido butírico de la mantequilla. Pues, de hecho, mantequilla en inglés se dice butter, ¿no? Butter. Ácido caproico de la leche de cabra, el aceite de coco, el ácido caprílico. Bueno, en fin, hay una infinidad de ácidos grasos, infinidad. Mira, ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, ¿ok? Hay una infinidad, ¿ok? Bueno. Todos esos son subunidades de los lípidos. Muy bien. Entonces, en esta pregunta, ¿qué nos dicen? Nos dicen, son nutrimentos que se consumen en forma de almidones y azúcares. Pues ya dijimos que los azúcares se relacionan con los carbohidratos. Aquí mencionan los almidones. Fíjate un detalle. Carbohidratos más comunes que tenemos son los almidones, la celulosa, el poli, ay, se me olvidó el nombre, ahorita te digo cómo es, celulosa, almidón, glucógeno, ¿sí? Ahorita me acuerdo de otros más, pero esos son los más importantes. Los almidones se encuentran principalmente en los vegetales, o sea, todo lo que son las harinas, por ejemplo, la harina de trigo es casi puro almidón, todo lo que se ve blanco, ajá, todo lo que ves blanco en la harina, o sea, prácticamente toda la harina, la maicena, la fécula de maíz, la, este, todo lo que se ve, por ejemplo, el plátano, toda la parte de la pulpa del plátano es casi puro almidón. Todo eso blanco, la papa, por ejemplo, es puro almidón. ¿Ok? La celulosa es la madera y el papel. Madera y papel. Y es el principal carbohidrato de la pared celular de las plantas. ¿Ok? La celulosa. Y el glucógeno es el principal carbohidrato de los animales. Es decir, por ejemplo, en nuestros tejidos, en el músculo principalmente y en el hígado, se almacena el azúcar en forma de glucógeno, que es un carbohidrato. Es decir, una, una estructura que está formada a su vez de glucosas. Vamos a poner aquí estructura del glucógeno. Estructura del glucógeno. Mira, ahí puedes ver el glucógeno, mira, ese es el glucógeno y puedes ver que está formado por múltiples subunidades de glucosa. Por ejemplo, esta es una glucosa, esta es otra glucosa, esta es otra glucosa. Y muchas glucosas forman esta estructura ramificada que se llama glucógeno. Mira aquí, haz de cuenta que cada una de estas bolitas es una glucosa. Ajá, y así se va. Mira estas ramificaciones. Este es el glucógeno, ¿ok? Ahora vamos a poner aquí estructura del almidón. Como puedes ver, también está formado por glucosas, mira, nada más que están ensambladas de forma distinta, pero finalmente se parece mucho al glucógeno porque son carbohidratos.
¿Ya viste? Muchas glucosas forman el almidón. Ajá, simplemente la forma como se ensamblan se parece muchísimo al glucógeno, pero tiene diferencias. Y vamos a poner estructura de la celulosa. Mira, ¿ya viste? O sea, ahí también te das cuenta que la celulosa está formada por una gran cantidad de glucosas. Nada más lo que cambia es la manera como se van a ensamblar. Entonces ya viste lo que son los carbohidratos. Muy bien. Por eso es que la pregunta está un poco confusa porque dice, se consumen en forma de almidones y de azúcares. Bueno, ya vimos que almidones es un ejemplo de carbohidrato y azúcares son las subunidades de los carbohidratos. Aquí la respuesta son carbohidratos. Siguiente pregunta. Los triglicéridos son un grupo de lípidos que se caracterizan por tener el grupo funcional éster. Mira, vamos a poner aquí estructura de, de un lípido. Estructura del triglicérido. Ah, mira, aquí puedes ver las cadenas de ácidos grasos que están unidas al glicerol. Vamos a ver otra imagen. Aquí está, mira, esta imagen está perfecta. Aquí puedes ver esta cadenita es de ácidos grasos y este es un ácido graso, este es otro ácido graso y este es otro ácido graso. Y lo que ves en color rosa aquí, esto se llama glicerol. Un glicerol, que es la cabecita del triglicérido y las tres colitas de ácidos grasos, así se les llama colitas. Las tres colitas de ácidos grasos y la cabecita de glicerol. Mira, aquí podemos verlo, ¿no? Más o menos. Aquí se ve, mira. Así es como se vería si lo viéramos en tres dimensiones. Ahí está mira, la cabecita de glicerol en rojo y las tres colitas de ácidos grasos. Muy bien. Entonces, esta pregunta decía, los triglicéridos son un grupo funcional de los lípidos caracterizado por tener el grupo funcional éster. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos se unen a la cabecita de glicerol por medio de un enlace éster. Aquí puedes ver los enlaces éster. Mira, este que ves aquí es un carbono unido con un oxígeno, que a su vez el oxígeno está unido al glicerol. Aquí ves que el carbono está unido a un oxígeno, el carbono está unido a otro oxígeno y luego al glicerol. Aquí lo puedes ver también, mira, carbono, oxígeno, carbono, doble ligadura con oxígeno y el oxígeno que está aquí está unido al carbono del ácido graso y también está unido al carbono del glicerol. O sea, el oxígeno es el que está uniendo a los dos bloques. Eso se llama enlace éster. Vamos a poner aquí, enlace éster. Mira, ahí está. Ese sería el enlace éster. Concretamente, carbono, oxígeno, oxígeno con doble ligadura al carbono. Y aquí de este lado está la unión. O sea, el oxígeno es el que une las estructuras. Muy bien. Eso se llama enlace éster. No lo confundas con el enlace éter. El éter se parece muchísimo. Vamos a poner aquí enlace éter. Fíjate, el enlace éter es simplemente un oxígeno, no tiene lo mismo que tienen los ésteres. Ajá, el oxígeno unido a las dos piezas que está uniendo. Por ejemplo, la R podría ser una cadena de carbono e hidrógeno y la R también podría ser otra cadena de carbono e hidrógeno. Es más sencillo, ¿no? El éter que el éster. Entonces, los ácidos grasos se unen al glicerol por medio de éster, enlace éster. Vamos a ver la siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice. Un valor de constante de equilibrio mayor que uno indica que, mira, cuando la constante de equilibrio de una reacción química es mayor que uno, quiere decir que es favorable, es una reacción favorable para la formación de productos, ¿ok? Entonces dice, inciso A, hay mayor formación de productos que de reactivos, ¿ok? Cuando la constante de equilibrio vale uno, ajá, o es mayor que uno, perdón, cuando es mayor que uno, indica que hay mayor formación de productos que de reactivos. Ok, eso lo vamos a ver después con más detalle porque está un poco complicado. Es que son puras matemáticas. Digamos que es la parte de matemáticas aplicada a la química. Luego dice, la función principal del catalizador en una reacción química es, mira, un catalizador lo que hace es como una enzima, por ejemplo, una enzima es un catalizador. Vamos a poner aquí, energía de activación. Energía de activación. Enzimas.
Mira, una enzima lo que hace es que disminuye la energía de activación. Aquí se ve la imagen, mira. En esta curva, aquí se ve la energía de activación de la reacción que no tuviera catalizador, mira. Es decir, la reacción se cuesta mucho trabajo hacer que se lleve a cabo la reacción. Una vez que se alcanza la energía de activación, la reacción ya ocurre de forma espontánea. Pero con la presencia de un catalizador, simplemente disminuye la energía de activación. Aquí se ve la curva más pequeña, con la energía de activación mucho más pequeña cuando está presente el catalizador. Más o menos, yo les digo esto más o menos, imagínate como alguien que se va a se va a aventar del salto bungee. Vamos a poner aquí, salto bungee. Imagínate cuando una persona se va a lanzar del bungee. Ajá. Cuando está abajo, cuando está a nivel del piso, dice, ah, es fácil, yo creo que me voy a subir, me voy a aventar de inmediato, yo soy muy valiente, ¿no? Y una vez que llega aquí arriba al trampolín, todo el mundo se arrepiente, todo el mundo ve los videos que hay en internet, todo el mundo dice, no, ¿sabes qué? Yo mejor me regreso, ya no quiero saber nada de esto. Pero sin embargo, ¿qué tal si ahí hay alguien que te hace el favor de empujarte, ¿no? O sea, ese que te hace el favor de empujarte, te ahorra el tiempo que vas a perder ahí viendo si te avientas o si no te avientas. Bueno, pues ese que te empuja es la enzima, es el catalizador. O sea, te evita el estrés de tener que tomar la decisión. O sea, te dice, no, ya, yo te ayudo y te empuja. Bueno, pues esa es la enzima. O sea, una enzima es un catalizador. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador? Pues disminuye la energía de activación, inciso C. Listo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, la siguiente estructura representa fíjate, en estas estructuras se llaman taquigráficas. Yo siempre les digo, imagínate que una estructura taquigráfica, cada vértice, o sea, cada unión de líneas, es un carbono. Por ejemplo, este es un carbono. Este es un carbono. Y este es un carbono. Pero también las puntitas de las líneas, por ejemplo, esta punta está libre, es un carbono, este es un carbono y este es un carbono. Como no hay otra cosa ahí más que carbonos e hidrógenos, los hidrógenos no se ven aquí, pero haz de cuenta que están unidos a los carbonos. Solo hay carbonos e hidrógenos. Este es un hidrocarburo, perdón, es un hidrocarburo. Entonces hay tres tipos de hidrocarburos. Ahorita te voy a decir cuáles son. Hidrocarburos. Los hidrocarburos, que son, o sea, estructuras que solo tienen carbono e hidrógeno, tenemos tres tipos de hidrocarburos, que son los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ok? Los alcanos tienen enlaces simples. Enlace simple. Los alquenos tienen enlace doble o doble ligadura. Los alquinos tienen enlace triple entre carbono y carbono o triple ligadura. ¿Sí? Esos son los alcanos. Vamos a aprovechar que estamos viendo este tema para poner aquí un detalle más. Fíjate, los que tienen enlace simple se dice que tienen hibridación sp3. Sp3, así se llama hibridación sp3. Hibridación. La hibridación de los enlaces simples es sp3. De los enlaces dobles es sp2. Y los de los enlaces triples son sp. Hibridación sp. ¿Ok? Porque sí te pueden preguntar esto. Ok, listo. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que tiene un doble enlace. Y como es un doble enlace entre carbono y carbono, pues sería un alqueno, enlace doble. Ok, dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es un ácido carboxílico? Bueno, está muy fácil. El ácido carboxílico es aquel que tiene la estructura de COOH. O sea que si tiene la estructura COOH, que también se puede simbolizar así, mira, carbono, doble ligadura, bueno, perdón, carbono, doble ligadura con oxígeno, ligadura simple con OH. Si tiene una terminación así, eso es un ácido carboxílico, ya sea en esta forma o en esta forma, es lo mismo. ¿Cuál de las cuatro que están ahí tiene esa estructura? Pues mira, esta la tiene, aquí está, mira, ¿ya viste? Es como esta que estoy dibujando aquí, ¿ya viste? Eso es el ácido carboxílico.
Las otras no la tienen. Mira, por ejemplo, esto que tiene así se llama amida. Este es un enlace, esta es una amida. Perdón. Esto que está aquí simplemente es un hidrocarburo. Ajá. Y esto que está aquí es es una acetona. Ah, no es cierto, no es una acetona, perdón. Es un éster. Perdón, aquí está, mira. Éster, como los que estábamos mencionando hace rato. Si no estuviera este oxígeno de aquí, sería una acetona. No lo había visto, pero sí es un éster. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Ay, un segundo, por favor. Ok, vamos a ver la siguiente sección. Ya vimos la sección de física, ya vimos la sección de química, vamos a ver la sección de geografía. Dice, es un ejemplo de la relación del hombre con la naturaleza como objeto de estudio de la geografía. Y nos vienen varias preguntas, a ver, nos vienen varias opciones, perdón. Los usos horarios son divisiones de la Tierra hechas en el siglo XIX. Bueno, mira, vamos a poner aquí una imagen de los usos horarios. Usos horarios. Ok, aquí tenemos los usos horarios. Quiere decir que cada región del planeta tiene una hora específica. Mira, por ejemplo, México le tocan tres usos horarios, ¿se viste? Ahí se ve que México tiene tres usos horarios, mientras que Estados Unidos tiene más o menos unos cinco usos horarios. ¿Ok? Esos son los usos horarios. Muchos de estos fueron determinados ya desde el siglo XIX, eso sí es cierto. Pero Pero esto no creo que sea una interacción entre el hombre y la naturaleza, es decir, una relación hombre-naturaleza, sino más bien es una forma de adaptar la vida humana al comportamiento geográfico, pero no es una relación del hombre con la naturaleza. El clima se define como por el promedio de las condiciones medias de la atmósfera. Sí, sí es cierto, pero el problema es que esto no es una interacción hombre-naturaleza, ¿ok? Dice, las migraciones de las especies generadas por el cambio climático. Aquí no participa el hombre y no tiene nada que ver con la relación del hombre con la naturaleza. Bueno, el humano, ¿no? Porque aquí dice el hombre, en general de los humanos. Y el inciso C, la corriente de Humboldt tiene relación con con la riqueza pesquera de Perú. Vamos a ver qué es la corriente de Humboldt. Fíjate bien, corriente de Humboldt. Aquí puedes ver la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt afecta principalmente a Perú. Aquí está, mira, aquí está, en esta imagen se ve. Entonces, esta corriente le da a Perú una riqueza pesquera extraordinaria. ¿Por qué? Porque son aguas frías, ajá, ricas en nutrientes. Y entonces, esta corriente de Humboldt permite que Perú tenga alta riqueza pesquera, o sea, tiene una gran variedad de especies. Entonces, por eso es que esta sería la respuesta, porque es una interacción del hombre con la naturaleza. Vamos a ver la siguiente. Dice, el estado de Chihuahua está recorrido por la sierra. Fíjate bien, vamos a poner aquí las orografía de México. Orografía de México. Ok. Entonces, en esta imagen podemos ver más o menos las sierras que pasan por la República Mexicana. Mira, obsérvalas. Esta que estás viendo aquí es la Sierra Madre Occidental, ¿ok? Acuérdate, esta es la Sierra Madre Occidental y aquí más o menos está el estado de Chihuahua. Entonces, por aquí, la Sierra Tarahumara forma parte de la Sierra Madre Occidental, ¿ok? O sea que la respuesta aquí sería eh, la Sierra Madre Occidental, o sea, el inciso D. Ahora, ¿cuál es la Sierra Madre Oriental? O sea, aunque esta no es la respuesta, pero la Sierra Madre Oriental es esta que ves aquí. Pasa por Tamaulipas, por Veracruz. Ajá, esa es la Sierra Madre Oriental. ¿Cuál es el eje volcánico transversal? Pues es el que pasa por aquí mismo, por Chalco. O sea, fíjate, o sea, incluye el volcán Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Ajusco, el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima, todos estos son la zona volcánica transversal o eje volcánico transversal. La Sierra de San Pedro Mártir, esa sí, la verdad no me acuerdo cuál es. Voy a investigarlo. A ver. Sierra.
San Pedro Mártir. Mapa. Ah, ok, es en Baja California, ok. Entonces, Sierra de San Pedro Mártir, es en Baja California. Bueno, esa sí, la verdad no me acordaba. Y luego dice, es el río que ocupa el cuarto lugar en extensión del mundo y se localiza en uno de los países económicamente más poderosos. Esta sí está difícil, ¿eh? Está difícil. Porque mira, el río Mississippi es bastante largo, el río Yangtze de China también, el Rin de Alemania también y el Volga de Rusia también. Los cuatro son ríos enormes. Pero aquí tenemos una lista de los ríos más largos del mundo. Vamos a poner aquí en Gemini, lista de los 10 ríos más largos del mundo. Entonces, en la lista de los 10 ríos más largos del mundo, podemos ver que el Amazonas es el río más largo del mundo, el de Brasil, 7.000 kilómetros, seguido del río de Egipto, ajá, el río Nilo, 6.800 kilómetros. O sea, es el río de Egipto, por eso Egipto logró desarrollarse tanto. Ajá. El río Yangtze de China, ¿ok? El río Yangtze, por eso es que también en China es una civilización que tiene muchísima antigüedad, debido a que tiene muchos ríos. El Yangtze es 6.300 kilómetros. El río Mississippi ocupa el cuarto lugar, esa sería la respuesta, ¿no? 6.200 kilómetros. El río Yenisei de China también 5.500. El río Amarillo de China también 5.400 kilómetros. El río Obi no sé dónde está. Y el río Mekong creo que está en China también. Bueno, entonces aquí la respuesta sería el río Mississippi de Estados Unidos. De hecho, es el río más largo de América. No es cierto, perdón, de Norteamérica, porque de América sería el Amazonas. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿las corrientes frías se relacionan con los grandes bancos de peces, de especies altamente cotizadas? Por ejemplo, ¿cuáles son las especies cotizadas de corriente fría? Principalmente el salmón y el bacalao. ¿Ok? Por ejemplo, Noruega tiene altos niveles, perdón, concentraciones de bacalao y Rusia de salmón. Ajá, entonces por eso es que las aguas frías favorecen esta pesca. Luego dice la taiga. Ah, que la taiga se conoce como bosque boreal. Mira, te voy a explicar. Se pone aquí, bosque boreal o taiga. También se le llama taiga. Ajá, bosque boreal o taiga. Es un bosque especial. Obsérvalo, ¿ya viste? Es un bosque frío, un bosque de coníferas frío, que se encuentra principalmente en Rusia, en el norte de Europa, en Escandinavia. Ajá. Entonces dice, la taiga es una región natural que se localiza en el sur de Estados Unidos, centro de Europa, no. Norte de Chile, norte de Sudáfrica, no. Norte de México, no. Centro de Canadá, norte de Europa y Siberia. Ah, sí, esta sería la respuesta, ¿no? En Canadá, en el norte de Europa y en Siberia. Siberia es Rusia, perdón. Entonces, precisamente ahí es donde se encuentra el bosque boreal. En Canadá, en el norte de Europa y en Siberia, en Rusia. O sea, la taiga o bosque boreal. Dice, es la causa principal que genera hundimientos en las áreas de la Ciudad de México. Esto sería principalmente la sobreexplotación de los mantos acuíferos. ¿Ok? Es la principal causa de hundimiento de la Ciudad de México. Vamos a poner aquí, hundimiento de la Ciudad de México. Más o menos. Ahora vamos a poner acuíferos. Bueno, más o menos esta imagen nos da una idea, ¿no? Mira, aquí se hicieron excavaciones muy profundas, ¿ok? Los acuíferos normales son los que están aquí cerca de la superficie. Como ya se habían agotado los acuíferos en la época de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, decidieron excavar más al fondo para sacar agua de los acuíferos más profundos y eso provocó o aumentó los hundimientos en la Ciudad de México y el área metropolitana. ¿Ok?
Aquí sería la sobreexplotación de mantos acuíferos. Nos quedan 6 minutos. Dice, las dos áreas de mayor concentración de población en el mundo son, definitivamente sería el sureste asiático o más bien Asia Oriental y Europa Occidental. Fíjate, vamos a poner aquí áreas más densamente pobladas. Áreas más densamente pobladas del mundo. A ver, más o menos una imagen. Aquí está, mira, esta. Fíjate, en esta imagen alcanzas a ver lo que está en rojo, ¿no? Lo que está en rojo son las zonas más pobladas del mundo. No, es que no cargo la imagen. No sé por qué no carga la imagen. Bueno, no importa. Pero aquí se alcanza a ver más o menos Ahí está más o menos, mira. Cómo se ve rojo aquí en Europa y también se ve rojo aquí en el sur el sureste asiático. Pero más que nada la zona oriental de Asia, ¿no? O sea, lo que es China, la India, Indonesia. Aquí donde está la manita es Indonesia. Entonces aquí la respuesta sería Asia Oriental y Europa Occidental. Pero también podría haber sido, fíjate, también podría haber sido Asia Meridional y Europa Occidental. La palabra meridional quiere decir que está más al sur, o sea, el sur de Asia. Pero es más denso en el oriente de Asia. Ajá. O sea que aquí podrían haber dos respuestas, la A y la C. Dice, una de las principales causas de la separación de Ucrania de la Unión Soviética, ¿cuál sería la principal causa de la separación de la Unión Soviética? Mira, hay dos causas aquí también, hay dos posibles respuestas. Una es la reestructuración económica de Gorbachev, o sea, la perestroika y el glasnost, o también la otra podría ser la explosión de la central nuclear de Chernóbil, ¿ok? La central de Chernóbil está en Ucrania, precisamente, y cuando hizo explosión, la Unión Soviética no respondió adecuadamente y eso le molestó mucho a los ucranianos. Por eso esa es una de las principales causas de separación. Pero la otra es principalmente también la reestructuración económica de Gorbachev, que no tomó en cuenta a Ucrania, o sea, prácticamente la abandonó. Entonces aquí hay dos respuestas posibles. La que se toma aquí como correcta sería la de la reestructuración económica de Gorbachev. La pregunta 44 dice, causa de la formación de nuevos países en Europa. Fíjate bien, cuando se desintegró la Unión Soviética se formaron 15 países, ¿ok? Cuando cayó la Unión Soviética se formaron 15 países. Entre esos 15 países estaban muchos países que hoy en día forman parte de Europa, como por ejemplo los países bálticos. Países bálticos. Entre paréntesis, Estonia, Letonia y Lituania. Y también se encuentran los países del Cáucaso, los caucásicos, que son Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Azerbaiyán, bueno, Armenia. Y también se encuentran otros países como Polonia, Moldavia, Bielorrusia y Ucrania. Todos estos países europeos se formaron con la caída de la Unión Soviética. Entonces, definitivamente sería el inciso A, la caída de la Unión Soviética, ¿ok? Eh, ya quedan 2 minutos. Dice, la cría de ganado bovino en el estado de Sonora tiene como objetivo principal su exportación, porque Tlaxcala primero no tiene tanta cría de ganado bovino, de vacas, ajá, de reses. Veracruz y Tabasco sí, pero son principalmente para consumo interno, ajá, no para exportación. Y Sonora, en cambio, casi dedica el 100% de su cría a la exportación. Y nada más, eso sería lo que vamos a ver ahorita. Entonces, continuamos mañana.
Hasta mañana.